Buenos días, señorías. Si les parece, empezamos en esta sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del día 20 de septiembre de 2024. En primer lugar, buenos días y bienvenidos a esta comisión. Le voy a dar la palabra al secretario de la comisión para que proceda a la lectura del orden del día, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. El orden del día es el siguiente. En primer lugar, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. En segundo lugar, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta PROC 392. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura el efecto de sus medidas fiscales en la demografía de la región? Formulada por don Jorge Amado Borrella. Y el punto tercero, solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. En este caso de la Directora General de Fondos Europeos y Financiación Autonómica, a los efectos de informar ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos sobre la ejecución del Programa Operativo 21-27, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor Fernández Calle. Pasamos a sustanciar el orden del día, comenzando por el primer punto, que es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. En este momento le pregunto si han recibido todos el acta de la sesión anterior y les pregunto también si hay alguna cuestión que quieran poner de manifiesto. Pues si no hay nada y les parece bien, se procede a su aprobación por asentimiento. Les ruego a los servicios de la Cámara que hagan pasar a la compareciente. Buenos días y bienvenida, señora Pablos. Bienvenida. Espero que haya tenido buenas vacaciones en lo que haya podido. Bien, pasamos entonces a sustanciar el segundo punto del orden del día, que son preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La primera pregunta, que es la pregunta PROC 392, que la realiza el señor Amado Borrella y dispone de 3 minutos para su formulación. Cuando usted quiera, señor Amado. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días, señora Pablo. Bienvenida de nuevo un mes más a esta comisión. Espero que también, como ha dicho el señor presidente, pues haya tenido un agradable verano. Recordará usted que en la comisión del pasado mes de junio, creo recordar que le hice una pregunta, le hicimos incluso también el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura una pregunta muy parecida a esta. Con la salvedad que en nuestro caso la centrábamos mucho en el impuesto sobre patrimonio, que nuestra preocupación en ese momento era muy relativa a la estadística continua de población activa del INE, pero relativa, insisto, al primer trimestre del año. Se acordará usted de que esos datos nos alertaban de que Extremadura había perdido 14 habitantes al día durante los 3 primeros meses del año. Pues bien, como sabrá usted, ya lo sabrá porque lleva tiempo que ha sido pública, esos datos, ahora tenemos los datos de esa misma estadística relativos ya al segundo trimestre y lejos de mejorar, lejos de frenar la sangría, los datos han ido a peor, a bastante peor. Por eso, de nuevo, volvemos a traer esta pregunta y me temo que no será, desgraciadamente, la última vez y me temo que no será, desgraciadamente, tampoco la penúltima vez. Y si la vinculamos directamente estos datos de población a su política fiscal, porque fueron ustedes los que literalmente vendieron sus medidas como un foco de atracción poblacional. Y lo siguen haciendo. Esa fue y es su mayor justificación y prácticamente la única. Es más, son ustedes los que ante cualquier problema, ante cualquier situación, ante cualquier complejidad, siempre plantean la misma y exclusiva solución, la bajada de impuestos para todos. Incluso ante cuando pierde el Barcelona, como ayer, que me lo ha recordado el señor Pacheco, probablemente la solución también sería bajar impuestos. Pero una vez más la realidad es tosuda y tanto es así que en el segundo trimestre Extremadura, desgraciadamente, ha registrado el mayor descenso de la población de todo el país con 537 habitantes menos. Repito, el mayor descenso de todo el país. Por tanto, señora Pablo, además de acusar
No sé si tendrá esa tentación que tuvo la señora consejera de Agricultura en el último pleno de acusar a anteriores gobiernos, la acusación simplista. Pues nos gustaría, además de eso, que espero que no caiga, nos gustaría saber si creen realmente que sus medidas fiscales están beneficiando en algo a la lucha contra la despoblación en nuestra región. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Amado. Como sabe, señor Pablo, dispone de 10 minutos para contestar la pregunta que le ha formulado el señor Amado Borrella, perdón. Cuando usted quiera, señor Pablo. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, buenos días a todas. Pues paso sin más dilación a dar respuesta a la cuestión que se me plantea y he de decir que esa valoración que se hace es positiva. Las medidas adoptadas en el ámbito tributario son necesarias para lograr para nuestra región y para nuestros ciudadanos una fiscalidad justa y así vamos a seguir trabajando en esa senda para lograr ese objetivo. Debe recordarse, además, que las medidas tributarias son una herramienta al servicio de las políticas públicas. Es cierto que la Ley General Tributaria indica que la finalidad de los tributos es obtener recursos para sostener el gasto público, pero en esa misma ley se establece que no es la única finalidad, pues los tributos, además, pueden servir como instrumentos de la política económica general y atender la realización de los principios y fines que se marcan en la Constitución. De esta segunda finalidad deriva que pueda aseverarse que los tributos son una herramienta de transformación social con la que atender distintos fines aparte del recaudatorio. Entre otros fines y objetivos está precisamente la lucha contra la despoblación. De esta forma, el sistema tributario se pone al servicio de la sociedad como una vía más, insisto, como una vía más, no la única, para atender esos objetivos de intentar lograr un mayor grado de cohesión social y territorial en nuestra región. Además de lo dicho, no me resisto a recordar, aunque es una obviedad, que todas las medidas tributarias que se han puesto en marcha están avaladas por el bloque de la constitucionalidad, como no podría ser de otra forma. Y en ese marco, en el marco de la constitucionalidad, traigo a colación el principio de autonomía financiera que permite a las comunidades autónomas tomar decisiones en materia de ingresos y gastos para el desarrollo y ejecución de las competencias conferidas. Por todo ello, se aplicarán con la máxima intensidad posible todas las medidas fiscales que entendamos puedan lograr los objetivos deseados, retener población y a llegar hasta nuestra región nuevos residentes. Y quiero concluir recordándole que, como ya he dicho anteriormente, las medidas tributarias no son la única medida, sino que es una medida más, que desde este Gobierno se han puesto en marcha numerosas iniciativas que buscan consolidar y tratar de obtener nuevos residentes. Todas ellas conforman un conjunto de medidas de carácter transversal que pretenden mantener vivo el espíritu con el que se aprobó la Ley de Medidas del Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, donde precisamente se apunta que para lograr el objetivo de esa ley era necesaria una coordinación de las políticas públicas autonómicas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pablos. A continuación, para el turno de réplica, el señor Amado Borrella dispone de 5 minutos. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Pablo. Mire, lo que no sé, sinceramente, es dónde ve la positividad, porque es que no hay dato que la avale, por activa, ni por pasiva, ni por arriba, ni por abajo. Sinceramente, sus políticas fiscales están siendo un auténtico fracaso y están siendo absolutamente inútiles. En un año no han traído nada bueno, nada, cero. Justificaron ese festín fiscal a los más ricos diciendo que atraería población. Era su único argumento. La señora consejera, cuando salió a defender en el Pleno el decreto 4, fue la única justificación que dijo para quitar el impuesto al patrimonio, que ella hasta hace nada estaba en contra. Defendía, de hecho, la armonización fiscal, el impuesto a los patrimonios, a las rentas. Cambió de opinión y la justificación era que era ya decimonónico, que había que quitarlo porque eso iba a atraer población. Un año después, nada. De hecho, insisto, somos la comunidad autónoma que más está perdiendo, que más población está perdiendo. Recalcaron ese mantra neoliberal, que ya no se cree nadie, que yo creo que no se lo creen ni ustedes ya, porque no hay dato que la vale, que bajando impuestos y que bajando el impuesto a grandes patrimonios, a rentas altas, se aumenta la recaudación. Que son, vamos, es que ya, eso ya no hay Dios que se lo crea. Y perdone que se lo diga así, pero es que es verdad. Ahora llega, se marcha más gente que nunca de Extremadura
Y es falso que esto se está llenando de contribuyentes, que era lo que decían ustedes. ¿Por qué? Falso. Porque esto antes era un infierno fiscal con los socialistas y tenía la gente que huir de aquí, porque era un infierno fiscal. Estaba aquí Lucifer con el rabo de los impuestos y se tenía que ir la gente corriendo por el túnel de Mirabete. Y ahora se iba a construir, con la política fiscal de la señora Guardiola, un nuevo carril entrando, porque veo venir la gente de Madrid corriendo al paraíso fiscal de María Guardiola, de la señora Guardiola. Pues no, falso. La única realidad es que después de un año gobernando y con sus maravillosas políticas en vigor, en el primer semestre del año hemos perdido un total de 1.805 personas en Extremadura. Esa es la realidad, señora Pablo. O lo que es lo mismo, en los 6 primeros meses del año, 10 personas al día se fueron de Extremadura. Y ya no hay infierno fiscal. Ahora vivimos en un idílico Edén fiscal. Idílico Edén fiscal de la señora Guardiola. Ustedes dijeron también que sus políticas fiscales iban a beneficiar a la mayoría social de Extremadura, pero la única realidad es que está inflando la deuda pública, porque es así. Además, de manera muy preocupante. Y en una época de bonanza. Pues están llegando recursos de fuera. Se va a presentar otra vez el mayor presupuesto de la historia. No gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. Y aún así la deuda se está inflando por la recaudación, por la bajada de la recaudación y el festín fiscal. Una deuda que van a pagar todos los extremeños por los despilfarros y los desmanes fiscales a unos pocos. Insisto, política fiscal fracasada e inútil. No sé dónde ve usted la positividad. Mire, señora Pablo, ¿sabe lo que está resultando y lo que se está viendo de sus políticas fiscales? Y lo que se va a ver, y ya le adelanto, de esa medida estrella anunciada también por la señora Guardiola en el debate del Estado de la región, pues que va a seguir el mismo camino. Le vaticinamos sin ningún miedo a equivocarnos que esa maravillosa deducción fiscal del 50% en el IRPF para nuevos residentes va a tener el mismo impacto en la atracción de la población que las que están ahora en vigor, es decir, cero. Nada. Señora Pablo, mire, esta deducción que ustedes se han inventado, que se van a inventar y que van a poner en marcha, no hace otra cosa que incentivar el dumping fiscal. No hace otra cosa que romper con la armonización tributaria a la que se debe tender y a la que la señora también consejera defendía hasta hace poco. Eso es lo que está provocando. Y lo que además también va a provocar, y además es una propuesta absolutamente injusta y discriminatoria con los actuales residentes en Extremadura. Rompe con la armonización fiscal, sin duda. Y eso parte de esa base. Pero es que además, ¿usted cree que ofrecer caramelitos fiscales, ofrecer esa especie de calderilla impositiva para competir con otros territorios, para atraer población, ¿no cree usted que lo único que hace es debilitar el estado del bienestar, señora Pablo? Es más, en una región como la nuestra, ¿usted cree que podemos competir de igual a igual con otros territorios para entrar en esa competitividad fiscal a la que ustedes están acudiendo? ¿Cree que de verdad podemos competir de igual a igual con otros territorios que están dopados de ingresos, como Madrid? ¿De verdad? ¿Usted cree que partimos de situaciones iguales? Pero es que además, ¿en serio cree usted que alguien va a cambiar su residencia, su hogar, por una mera deducción en su declaración de la renta para el año que viene? ¿Que va a venir algún madrileño, va a venir algún andaluz, algún castellano, algún portugués, va a venir a Extremadura para desgravarse al año que viene su declaración de la renta al 50% del IRPF? ¿En serio cree que esa política es una política atrayente a la población, señora Pablo? Bueno, voy acabando. No lo va a hacer, señora Pablo. Un ciudadano mueve su hogar, su familia, si sabe que allí donde va, pues va a tener una vivienda garantizada, una vivienda asequible, un trabajo digno. Lo hará si allí sabe que va a tener unos accesos a unos servicios públicos gratuitos y de calidad. Y eso se consigue reforzando las políticas públicas y el estado del bienestar, cosa que ustedes precisamente no están haciendo con su política fiscal. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Amador. Bien, para el turno de dúplica, la señora Pablo dispone de un tiempo de 5 minutos, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, señor presidente. Ha dado usted datos de población, de pérdida de población, y yo quisiera recordar en esta mesa que los datos de población y la pérdida de población en nuestra región no pueden interpretarse solamente con movimientos migratorios hacia otras regiones. Tenemos que recordar cuál es la realidad de la región de Extremadura, una región que está envejecida
y en el que la tasa de natalidad es bajísima. Quiero decir con esto que si es un territorio donde hay más fallecimientos que nacimientos, solamente con ese dato el crecimiento natural ya es negativo. Por lo tanto, hablar de datos de población sin entrar en detalle de que tenemos una población envejecida y una tasa de natalidad baja, pues puede inducir a error, porque hay más factores aparte de la migración. Insisto, solamente con la tasa, teniendo en cuenta tasa de mortalidad y la de natalidad, ya el saldo es negativo. Por lo tanto, tendríamos que ser más precisos a la hora de entrar a valorar esos detalles. En relación con las medidas fiscales, yo insisto, bueno, pues parece que no están de acuerdo con ellas, yo lo puedo entender, pero creo que bajar la presión fiscal a las personas que tienen unas rentas inferiores a 22.000 euros no es precisamente una fiscalidad para ricos. Yo les recuerdo que en España, si atendemos a la presión fiscal que tenía el resto de comunidades autónomas, Extremadura estaba con una presión fiscal más alta que el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, si ustedes entienden que transferir dinero al bolsillo de los contribuyentes de menos de 22.000 euros es una política fiscal para ricos, a mí, sinceramente, lo lamento, sinceramente, que esa sea su percepción o que estén en contra de que se baje la presión fiscal precisamente a las personas que ganan menos de 22.000 euros. Creo y lamento profundamente que ese sea su posicionamiento. También lamento mucho el que hayan visto como algo negativo que se haya mejorado la deducción autonómica por arrendamiento de la vivienda habitual. Usted me decía, para atraer población es necesario garantizar una vivienda. Pues lo que estamos haciendo y lo que se ha hecho es mejorar la deducción hasta un 30% para el arrendamiento de la vivienda habitual. Y además con unos sectores que yo creo que son dignos de protección. Estamos hablando de menores de 36 años. Por primera vez se incluye en una medida tributaria de perspectiva de género, incluyendo a las familias monoparentales, y en este caso creo que todos sabemos que las familias monoparentales mayoritariamente están formadas por mujeres solas con hijos y a las personas con discapacidad. Por tanto, insisto, lamento muy mucho que ustedes critiquen esa política fiscal que trata de garantizar el acceso a la vivienda, en este caso mediante una vivienda de carácter con alquiler, cuando estamos hablando de menores de 36 años, mujeres solas con hijos y discapacitados. Lamento mucho que esa política de intentar retener a residentes en nuestras comunidades autónomas garantizando ese acceso a la vivienda no sea de su agrado. También lamento muy mucho que, teniendo en cuenta que tenemos cerca Portugal, que es un país que ofrece una fiscalidad muy privilegiada, especialmente si se tiene en cuenta el régimen de los residentes no habituales, que tienen una fiscalidad muy privilegiada, que además se une que allí no se paga impuesto sobre patrimonio y que además allí tampoco se paga el impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando se hereda de padres a hijos, que adoptemos medidas para intentar recuperar residentes que antes lo eran de Extremadura, también les parezca mal. Lo que me lleva a plantear, tras estas consideraciones de que les parece mal esta transferencia a los ciudadanos de menos de 22.000 euros, que se piense en esos ciudadanos, esos trabajadores con menos de 22.000 euros con medidas fiscales que les permitan tener una menor presión fiscal. Lamento, insisto, que critiquen medidas que afectan a menores de 36 años, a mujeres solas con hijos o personas con discapacidad y que intenten obtener residentes con las medidas que hasta ahora se han adoptado. Lo que me llega a mí a preguntarme si efectivamente, yo que viví desde la academia y con gran éxito la unanimidad con la que se aprobó la Ley de Reto Demográfico, donde ya se aprobaban medidas fiscales y de las cuales no he encontrado ningún informe de evaluación, que se rompa el espíritu de esa norma. Muchas gracias. Gracias, señora Pablos. Agradecemos sinceramente su comparecencia en esta comisión y puede usted acompañarnos en el desarrollo de la misma o abandonar cuando usted quiera. Gracias. Pasamos a sustanciar el tercer punto del orden del día, que está formada por una solicitud de comparecencia. Para justificar la solicitud de esta comparecencia, la señora